Bienvenidos y bienvenidas a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y hoy nos acompaña Néstor Pino. Nos conocimos hace algunos años cuando Ernesto recién entraba a la red y lo que más me impresionó fue su historia tan cercana con los agrotóxicos y cómo su vida dio un giro de 180 grados al momento de querer concebir. En este episodio nos cuenta un poco sobre ese proceso, su transición a la agroecología y sobre plantas alimenticias no convencionales que le ayudaron en su camino. Tuvimos el privilegio de grabar la entrevista en su bosque comestible, es un espacio de 2.500 metros cuadrados tan mega diverso que es impresionante, es un oasis, es una isla en un mar de agrotóxicos, de monocultivos y de ganadería industrial. Les recuerdo que las opiniones que emitimos los locutores de Radio Semilla y nuestros invitados son personales y no representan a la diversidad de criterios de la red. Ahora Néstor nos habla un poco sobre hábitos de alimentación y nutrición que le han funcionado hasta ahora y sabemos que puede ser un tema álgido por lo diverso que nos alimentamos todos. Así que si tienes opiniones o quisieras generar una conversación al respecto, nos encanta que se abran esos espacios de debate. Puedes entrar al canal de Telegram de Radio Semilla Podcast. Y hablando de debate, en este mundo donde parece que no llegamos a acuerdos, estoy súper contenta de anunciar un mega beneficio para los miembros de Radio Semilla, que está relacionado con el episodio 105, Comunicación para la Paz. Este 9 de octubre comienza un curso participativo por Zoom sobre los esenciales de la comunicación no violenta para comunidades. Es un curso que da las pautas básicas para elevar los niveles de conexión, confianza y colaboración en tu comunidad. Y es ideal si quieres mejorar tu capacidad de comunicación y manejar conflictos desde la empatía. Los miembros de Radio Semilla obtienen un 25% de descuento escribiendo al correo cnv.comunidades@gmail.com. CNV es de comunicación no violenta. La membresía y el voluntariado son la única manera en la que sostenemos este podcast, así que si te gusta lo que escuchas y quieres aprovechar los beneficios exclusivos para miembros, anda a radiosemilla.com/apóyanos y haz un aporte a la medida de tus posibilidades. Sin más noticias, vamos a la entrevista. Néstor, muchas gracias por recibirnos aquí en tu finca. ¿Cómo llegas hoy? Muy bien, bienvenidos. Gracias por venir, Daniela. Qué gusto que estén por acá, conociendo un poquito de las plantas que tenemos. Como ya sabes, en Radio Semilla nos gusta preguntar primero de dónde vienes. ¿Cómo fue tu infancia? Te cuento que yo vengo de una familia de ciudad. Están muy dedicados a la parte de la ingeniería civil, lo que es construcción, ferreterías, nada que ver con la agricultura. ¿En qué lugar? Nací en La Tacunga, en San Felipe, y de ahí estudié el básico y seguí con lo que es un colegio agropecuario, Simón Rodríguez, y después pasé a la universidad en Honduras. En Honduras me especialicé en ganado lechero. ¡Ah, mira! Sí, es también parte como que no cuadra en donde estoy ahora. Y de ahí regresé a Ecuador y mi idea era continuar para Europa. Pero después ya me quedé aquí en Ecuador y fui aprendiendo un montón de cosas de las plantas. Trabajé en rosas en Cotopaxi. Ya. Y de ahí, como tenía abejas, uno de los jefes míos tenía abejas. Entonces teníamos esa relación y dijo, ¿sabes qué? Vamos a abrir un vivero en Santo Domingo, La Concordia. Y me vine para acá en el 2006. Y de ahí ya me quedé acá. Hice un montón de plantas de palmito, palma, maracuyá. ¿Trabajabas en esas plantaciones, digamos? Trabajaba en los viveros haciendo muchas plantas para los agricultores. Y después ya hubo una decisión de tener hijos. Y para tener hijos nos hicimos unos exámenes de sangre. ¿Tu pareja y tú en ese momento? En ese momento nos hicimos y la idea era ya cómo purificarnos, limpiarnos para tener bebés. Uh-huh. Y en ese entonces ya dejé yo de trabajar y me puse un almacén de agroquímicos. Vendía muchos venenos. Wow. Era muy convencido del glifosato, las semillas transgénicas. ¿Aquí en Santo Domingo? En Santo Domingo. Y fue interesante el cambio porque a mí sí me gusta probar, o sea, que funcione. Y ponía glifosato, ponía paraquat, los matasemillas, etcétera, etcétera. Todos los venenos habidos y por haber. El pack. Todo el pack, todo el combo. Igual, o sea, era mata todo, tumba todo.
Y visitaba agricultores Y y eso- estaba en ese mundo malo. Aprendiste en tu experiencia laboral, básicamente, ¿no? Supongo, porque como fuiste a estudiar más ganadería lechera, acá ya con las rosas y con... Ahí es donde aprendiste a usar todo este paquete, ¿o no? Te cuento que en las vacas también se usa mucho lo que se le da de comer urea para aumentar la microbiota. Se llama la proteína microbiana. Entonces la urea entra en el estómago de la vaca, crece, se mueren y forman la carne. Desde ese momento ya estabas... Igual en el colegio, como te cuento, mi formación Claro. de colegio también era con agroquímicos. Poníamos todos los venenos, cultivábamos papas, tomates y yo, o sea, se ve el cambio, que el fruto se hace más grande, que la plaga se muere en ese momento, que las hojas comienzan a crecer bonitas. Y en esos momentos tú, o sea, dices, yo veo y te convencen de que la parte química es la solución. Produce más, enferma menos, etcétera, etcétera. Entonces en ese proceso yo tuve un problema de parálisis facial y fue así como un momento donde comencé a cambiar. Comencé ya a buscar productos orgánicos, a meditar. Durante tu venta de agroquímicos, digamos. Sí, todo en este ese proceso entre que trabajaba y la venta de agroquímicos pasó eso. Pero yo ya tenía esas secuelas, digamos que... ¿Y tú sabías que era eso? ¿O tenías esa intuición de que eran los agrotóxicos que te estaban Sí. afectando? El caso del estrés, los agrotóxicos y la alimentación. O sea, comía súper mal. Enlatados, gaseosas, azúcares, todo comprado. O sea, yo decía, pero ¿para qué sembrar un verde si podemos comprar en $1? ¿Por qué esperar un año si podemos agilizar el tiempo? Entonces hay esa premisa de dinero y tiempo. Y después, ya con eso de los bebés, comencé yo a cambiar ese chip, porque era yo el del problema. Mi cantidad de toxinas en mi sangre era alta. Ah, esos fueron los resultados de los exámenes. Sí, dentro de los exámenes de sangre yo dije, a ver, sí, yo soy el problema. Y te comienzas a cuestionar, decir, a ver, si soy el problema, ¿qué tengo que hacer? Y comencé yo a cambiar. Y comencé a cultivar mis productos, lo que comíamos en casa, hortalizas, el verde ya comencé a sembrar yo mismo. Pongo el ejemplo del verde porque, o sea, siembras y chao, se dan esos casos. Claro, no tienes que trabajarle mucho más para que dé, ¿no? Ajá, Solamente... no necesitas muchos cuidados. Y aparte digamos, de todas estas plantas hay materiales que crecen sin mucho problema, como el caso del catú. Es el Sauropus androgenus, que eso vamos a probar. Hay otros también, por ejemplo, el caso de la Baselia alba. Hay... que es la espinaca malabar, me parece que es el nombre común, puede ser. Sí, es una espinaca malabar, ajá. Pero hay de dos colores, hay una roja y hay una blanca. Y la que se come es la flor de la una, que es más rica. Ah, Y de la hoja es mucho más amarga, la roja. ah. Pero la otra es mucho más dulce. Entonces esa parte te sigo contando Eso. historia. Porque ya nos vamos a adentrar a hablar de las plantas y Sí. de ahí no terminamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando terminé yo de entender esto de mi cambio, hice un cultivo de moringa. Entonces decían, wow, la panacea. Estaba a $65 el kilo seco y sembramos y ya saqué todos los permisos para vender. Códigos de barras, todo está listo para el mercado. Y sembraron en grandes cantidades y en la zona de la Vía de la Costa habían sembrado muchas hectáreas. Y claro, comenzó a caer el precio. De $65 a $1 el kilo. Quebramos todos y fue fatal. Es común que pase, ¿no? Cuando Sí. comienza a alzarse el precio en la bolsa de algún producto, todo el mundo comienza a sembrar y después se va a la mierda, perdón. Sí, exactamente. Entonces yo decía, a ver, ¿cuál es la alternativa? ¿Por qué nosotros no comemos? Y comenzó ese gusanito en la cabeza a rondar esa idea. Y veía yo que el cultivo que comencé yo a cultivar fue palmito. Hicimos 4 millones de palmito. Que ves, monocultivo. Monocultivo. Y eran 10,000 plantas por hectárea y pagabas ahora y un año te dábamos las plantas en los viveros. Entonces me gustaba la idea de, o sea, rápido, volúmenes, la historia de los agroquímicos. Entonces, con este caso de la moringa, cayó el precio y
Y dije, no, hay que aprender a comer. Y estudié gastronomía. Entonces, dentro de la gastronomía veía que podemos aprovechar como agricultores que se puede usar lo que tenemos, lo que sembremos, sea moringa, palmito, plátano, arroz, deberíamos nosotros también comer. Y algo que me llamó bastante la atención es que en el Oriente, en el 2009, hicieron un censo de la tasa de dónde muere más gente, la tasa de suicidios aquí en Ecuador. Y era en el Oriente. ¿Y quiénes eran? Eran los que cultivaban naranjilla. La naranjilla, hay una cosa que se llama un veneno 2,4-D. Es un veneno, la gota milagrosa. Ponen 8 gotas en la bomba, fumigan la planta y la planta por estrés se comienza a morir y guarda todos los azúcares. Y como quiere dejar un bebé grande, la naranjilla, la fruta se hace grande. Claro, para la descendencia en su último aliento. Así es para la planta. Y las personas que aplicaban sin protección y se sentían, entraban en una depresión y tomaban un poquito y chao vida. Y por eso es que la gente se suicidaba. Para ese entonces hicimos un programa de injertos Solanum arboreum sobre... El Solanum arboreum era el patrón y Solanum quituense la variedad. Claro. La naranjilla de jugo, muy cotizada. Claro. A mi mamá le encantaba la naranjilla. Y era así como, a ver, para mi familia, a ver, lo primero, a ver, vamos buscando estas especies. Y comencé a cultivar naranjillas, también plátanos. Ya sin maíz. químicos. Sí, sin químicos. Y también para la gestación también comencé ya a tener más producción, pero no era suficiente. Oye, Néstor, ¿y cuál fue tu percepción de esas primeras diferencias en cómo se desarrolla una planta con agrotóxicos y sin agrotóxicos? La diferencia al comienzo es muy lento y ahí viene el tiempo y dinero. En el orgánico, lo agroecológico, lo regenerativo va despacio en el tiempo. Pero en el tiempo se hacen más grandes, más resistentes, gastas menos. Al final lo que yo veo es que me da a mí más tiempo. Porque yo puedo hacer más cosas y las plantas solas crecen. Y están más fuertes más sanas. Qué interesante. A diferencia del monocultivo que tienes que estar ahí, la maleza, el insecto, el hongo. Pero es más trabajo al final, a la larga, ¿no? Mucho más trabajo. Entonces sí hay esa diferencia y veo que si nosotros asociamos con más plantas, ellas también son parte de la venta. Entonces dentro de la venta ya se puede vender. Lo que nosotros también sacamos son aceites esenciales de las plantas. Aceites esenciales, lo que son hojas, flores. Y también la idea es que conozcas los beneficios de cada planta. Pero te sigo contando la historia. Sí, ya vamos a ir al proyecto productivo de Néstor Pino. Por el momento volvamos al estudio de gastronomía. En eso estábamos. Ajá. Entonces, estudio gastronomía y resulta que dentro de la gastronomía había algo que me quedó así grabado, era del palmito. La lata de palmito, unas cositas chiquitas de 150 gramos, $3. Y yo digo, pero con $3 puedo comprar varios tallos. En el campo se vende a 50 centavos, lo más caro, porque llega a costar 15 centavos el tallo. ¡Qué locura! Y de un tallo te salen 6 latas de palmito. Y lo mismo la pimienta negra. Y ahí me doy cuenta yo que hay esa relación. No comemos, no encontramos en el mercado porque no hay quien venda. Y el agricultor no vende porque no hay quien compre. Hay esa desfase de unión. Y voy aprendiendo y mis profes les voy mostrando ciertas plantas que yo voy conociendo y dice, wow, este es como colorante, este es saborizante. Y les voy mostrando. Y sí les llama la atención, o sea, es diferente. En algún momento ya, yo creo que los próximos años vamos a dar un poco más de capacitaciones en estas plantas que se llaman los punks. Bueno, yo con Nina Duarte, también aprendí, dice, eso es un punks. Ajá, y era planta alimenticia no convencional. Justo, todavía nos queda pendiente el episodio con Nina porque todavía no está en Radio Semilla Podcast, pero entonces ya les adelantamos que esperamos que pronto Nina nos acompañe también. Y justo ella tiene 2 guías de plantas alimenticias no convencionales que están en la página web de la red, entonces si los radioescuchas están un poco interesados pueden descargar por ahí. Sí, entonces yo he ido aprendiendo de todo, ¿no? He aprendido de los animales que comen, como el caso de esto de que comimos en la mañana, las cercopias. O sea, no saben cómo comer.
Pero con Nina yo ya encontré un nombre. Ya, esto se llama los punks. Y también en México tienen otro nombre, que son los quilates, quequiles, algo así se llaman. Entonces tienen un nombre diferente. Entonces con esos nombres digo, a ver, ya, se abre un panorama mucho más grande de estas especies. Y es que el potencial alimenticio de las plantas es impresionante, ¿no? Uno de los datos es que de 30,000 a 80,000 plantas pueden ser comestibles. Y nosotros en nuestra dieta diaria de ciudad comemos alrededor de 200. Menos. Y claro, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, hemos perdido todo ese conocimiento de 80,000 plantas que nos pueden nutrir. Qué loco, así ¿no? Así es. Entonces yo les iba mostrando a mis profes, o sea, qué es lo que tenemos, y yo en mi cuerpo iba probando a ver qué me sienta bien, qué me sienta mal. En algunos casos sí me hinchó la panza, no me he muerto, pero sí hay como dosis, ¿no? Sí hay que estar concentrados, o sea, que no haya efectos adversos, como por ejemplo el caso de los hongos. No todos los hongos son comestibles. Claro. Esa parte hay que estudiarlo bien, probar dosis, y de ahí sí es mejor que vayan aprendiendo con los que estamos ya en el área. Claro. Y si quieren experimentar solos, sí, yo sé que Radio Semilla está en varias partes en otros países, entonces la recomendación es que vayan probando por poquitos, que su cuerpo vaya reconociendo, su microbiota del estómago cambie, reconoce el cuerpo y van aumentando la dosis, lo que se llaman las porciones. Entonces, según la porción, según la persona, ya va encontrando cuánto pueden comer. Y esa parte es que con los profes vamos desarrollando esto para que puedan más personas aprender a cambiar la alimentación y también a cambiar la parte productiva. O sea, salir del monocultivo, hacer muchas especies y comer asimismo muchos colores de especies para nuestra alimentación. Y bueno, todo esto les cuento, es esa pequeña chispa de comer cosas, yo atribuyo a mis papás. O sea, son muy de mente abierta. Mi mamá nos daba de comer cosas raras. Ahora ya entendiendo, o sea, era la berenjena. O sea, yo nunca había probado berenjenas, achocchas. Algo que no me gustaba era el melloco. Cómo lo preparaba, ahora entendiendo. Es la forma de pronto tal vez cómo se prepara por la que no comemos. Claro. Entonces ahora ya con cursos de gastronomía, conocimientos, entonces le preparo y sí, o sea, me gusta sabores diferentes y las propiedades que tiene. Igual, el caso de mi papá tenía frutales y también tenía abejas. Y yo, como hijo de papá apicultor, tengo mis abejas. Entonces, con las abejas igual es un mundo súper amplio, que se usa la cera, la miel, la jalea, lo que es el veneno y algunas otras cosas más que ya tenemos que experimentar. Pero la idea sería aprender de todas estas cosas que nosotros podemos producir. Insectos, plantas y bichitos, animales. Bueno, esos ya viven aquí en nuestra casa y siguen llegando. Que entrarían todos dentro de la alimentación, digamos. Por ejemplo, normalmente aquí en Ecuador no comemos carne de iguana. Pero en Honduras, donde yo estudié, en Zamorano, nosotros vimos, o sea, la cría de caimanes, iguanas. Centroamérica es muy, muy interesante. Entonces yo pasé por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Entonces son unas dietas interesantes de lo que comen. Y ese bagaje de lugares y conocimientos lo he tratado de asentar aquí en Vallehermoso, Santo Domingo. Oye, cuéntanos un poco, porque claro, de lo que vi es que, y lo que nos has contado, es que ya te hiciste estos exámenes de sangre, decidiste cambiar la alimentación, de ahí seguir a gastronomía, fue un poco antes de los exámenes. Fue antes de los exámenes. Antes de los exámenes, o sea, ya tenías esa intención también de explorar nuevos sabores. Y cuando pusiste un ojo a tu salud, ¿qué fue lo que primero cambió? Lo que primero cambió cuando yo iba viendo es que me sentía más liviano. Comencé a adelgazar, no me cansaba. Era más rápido, mente lúcida. Y una de las plantas que conocí es se llama Plukenetia volubilis.
Así fui aprendiendo nombres medios raros. ¿Y cuál es el nombre común? El nombre común se llama el maní del Inca. Ajá. Entonces, los incas eran grandes arquitectos, astrónomos, agricultores. Uh-huh. Imagínate que construyeron el camino del Inca, que comienza, creo, en la Patagonia y termina por Venezuela. Entonces están los tambos. Hay un podcast que se habla de las habilidades que tenían los incas. Entonces, claro, ¿qué comían ellos? Ellos comían este maní. Entonces, este maní tiene un alto porcentaje de omega 3. Y eso en tu cerebro causa algo que se llama la epigénesis. Quiere decir que tus células del cerebro se van reproduciendo. Hay nuevas células del cerebro y aprendes cosas como nombres raros que te digo. Conoces números, tienes esa habilidad de guardarte números, letras, direcciones. O sea, es increíble lo que te hace el omega 3, esta planta en especial. Puedes desarrollar habilidades. Y lo último que estoy investigando de estos aceites, el omega 3, es que lo usan para problemas de memoria y problemas de esquizofrenia, problemas de Alzheimer, cuadros de delirios. Los psiquiatras y psicólogos, ellos ya van recomendando esto de las dietas diferentes. Qué bien. ¿Y de qué se va eso? Es por lo que la microbiota. Nuestra microbiota del estómago es nuestro... Ahora dicen que ya es el primer cerebro. Ajá. Entonces depende qué bichitos tenemos en la panza que nosotros comemos. Entonces, si normalmente las personas quieren comer muchos azúcares o quieren comer mucha carne, tienen una preferencia, es porque sus bichitos tienen esa preferencia y les mandan ese mensaje al cerebro: dennos de comer esto. Entonces yo fui viendo eso, o sea, tenía esas habilidades, ya, memoria, más no te cansas. Más de energía. Más de energía, exactamente. Entonces vas viendo esos cambios básicamente por la alimentación. ¿Y después te volviste a hacer algún examen para comparar? ¿O no? La verdad que recién me quiero hacer un examen para ver. Ajá. Para ver un poco lo que es hígado, riñón, sangre. Una vez, hace tiempos, doné sangre con una amiga y ella se sacó la sangre y de ella era roja. Y la mía era rojo claro y líquida. Y yo le preguntaba a la señora que nos sacaba, a la enfermera, digo, ¿y mi sangre es normal? Dice, sí, pero digo, porque no tiene tanto color. Entonces yo tengo esa duda, o sea, mi sangre es diferente. Yeah. No es azul todavía. No soy de sangre azul, pero sí es diferente. Entonces sí me gustaría ver, o sea, qué más hay o qué menos hay. Ajá, claro. Nos tienes que contar y compartir los resultados de ese experimento. Les contaré. Pero sí, por ejemplo, hay el caso del hígado, tu riñón, tu pH de saliva. También el caso de la memoria se puede medir en párrafos, si hacen test, y vas midiendo. Entonces todos esos exámenes sí me los quiero hacer para que las otras personas también puedan experimentar. Uno de los primeros que quiero hacer es el de glifosato, porque a pesar de que vivimos en el campo o si vivimos en la ciudad, por el movimiento del alimento va ahí las cargas de glifosato. O sea, nos llegan independientemente si estemos en el campo o la ciudad. Ajá, entonces se hace la prueba y puedes tú medir ¿cuánto glifosato tienes en la sangre? Así es, se puede hacer. Entonces eso les compartiré los resultados. Ajá. Entonces una persona, digamos, que yo me cuido en todo lo que es la alimentación, el 80% de la alimentación en verano es de aquí. Y en invierno, como toda la propiedad se llena de agua, hay una partecita que no se llena, tenemos que adquirir de otros lados. Tenemos varios agricultores que ya están produciendo, que eso ya te voy a seguir contando. Entonces de esos cambios yo voy viendo y digo, a ver, si yo cambio, el resto de personas que también se alimentan diferente pueden cambiar, pueden sentir esos cambios. Y estamos en ese proceso. En todo tu camino de cambiar la alimentación para sanar el cuerpo y depurar toda tu exposición a los agrotóxicos, ¿nos puedes compartir unas bases generales de qué es lo que cambiaste
¿Qué reemplazaste? ¿Qué incluiste? ¿Qué hábitos? ¿Qué combinabas? Así, de manera general, para tener un pantallazo y después adentrar a cada tema. El antes y el después. Antes yo consumía mucho lo que son harinas refinadas. Harina de trigo, compraba pan, compraba gaseosas de los six-pack. También compraba enlatados. Había... todos los vegetales compraba. O sea, teníamos la propiedad, pero no producíamos nada. Inclusive, sí, ya iba viendo los pájaros y les compraba hasta los pájaros el verde en Santo Domingo. Y me venía trayendo y... porque era esa idea, ¿no? O sea, ¿por qué gastar el tiempo? O sea, podemos hacer dinero, generar y comprar. Pero la realidad no es así. Entonces eso es lo que yo comía. Y después, cuando ya cambié, comencé a cambiar lo que se llaman los carbohidratos complejos, que no es la harina de trigo, sino en fuentes de carbohidratos tenemos el verde, tenemos... Yo quisiera explicar un poco el verde para algunas otras culturas acá en Ecuador, y entiendo que también en buena parte de Centroamérica se come el plátano verde como un carbohidrato de sal, ¿verdad? Es como un carbohidrato salado, para dar el contexto. Chévere. Entonces, también tenemos lo que es la malanga, el ñame, hay la papa china, el bore, que son tubérculos complejos. También tenemos lo que es el arroz, tenemos también cultivos de arroz, algunas de especies, y también yuca, consumimos yuca también. De la yuca te cuento que más aprovechamos las hojas, más que la parte de abajo. Ahora ya estoy con todo esto de la gastronomía, también estoy aprovechando la parte de abajo, la raíz. De ahí también los otros buscamos proteínas. ¿La proteína de dónde sacamos? Sacamos de lo que son los hongos, de estas hojas. También consumimos leguminosas. Buscamos también lo que son minerales. Los minerales están en la miel de abeja. También están en algunas especies, como el caso de la moringa, que es un multimineral, o sea, sí es real, tiene muchos nutrientes. Sí hay diferencia cuando se consume y cuando no. Normalmente en el bosque lo que yo hago es cosecho y lo que hay de temporada. Entonces es interesante porque hay una temporada donde más producen más hojas y hay otra temporada donde producen más hongos, casi a las salidas del invierno. Entonces tenemos hongos hay 8 especies comestibles de colores ya identificadas. Y estos hongos, hay algo que tienen lo que se llama el beta-glutano, que entra en tu cuerpo, no se digiere y tu sistema inmunológico comienza a eliminar porque no lo reconoce y saca el anticuerpo para la gripe, para la tos, para todos los anticuerpos, y va desarrollando más esfuerzos, digamos, para curar el cuerpo porque no lo identifica. Qué interesante. Es como que como no lo identifica, por si acaso activa ahí unas protecciones extra. Y va sacando y no encuentra. Termina el tracto digestivo, evacuamos y se fue. Pero ya quedó así como hecho el ejercicio, todo el sistema inmunológico preparado para lo que venga. El simulacro. Haciendo el simulacro. Y fue curioso porque, como ya te comento, o sea, entramos, comemos y había un montón de personas con tos, con gripe. Y a veces cuando tú te acercas a una persona también te contagia. Y yo me apegaba, pero nunca me contagié. Entonces digo, wow, sí funciona. La naturaleza es tan sabia que te produce igual limones por temporada. Entonces el limón tiene vitamina C y también eleva tu sistema inmunológico. Y es por temporada, no todo el tiempo hay limón. Y cuando tú estás presto para tener esos problemas respiratorios, aparecen en la naturaleza eso. Entonces es como que estamos conectados con la naturaleza. Deberíamos abrir la mente y decir, a ver, ¿qué hay de temporada? Eso es lo que vamos a comer. Tratar de evitar de comprar de lejos, sino que esté cerca, lo más cerca posible, lo que dé en la zona. Tú me comentabas también un poquito antes de esta conversación que el ayuno intermitente es importante para ti. ¿Cómo funciona? Y en este caso del ayuno te sirve para desintoxicarse lo que comes. Porque normalmente sales de la burbuja y hay enlatados, hay procesados, metales pesados,
Normalmente en el arroz hay un elemento que se llama el arsénico y esos se guardan en el grano. Y cuando comemos no sabemos si comimos cadmio, si comimos arsénico, si estamos comiendo mercurio en el pescado o cualquier cosa que comemos. Entonces, el proceso de desintoxicación es consumir plantas que eliminen los radicales libres y también hacer lo que es el ayuno. Al momento que tú ayunas, el cuerpo se comienza a limpiar, saca todo, es una limpieza. ¿Por cuántos días más o menos haces tú el ayuno? ¿O es algún programa paulatino? ¿Cómo le practicas tú? Por ejemplo, digamos, depende de lo que yo como. Digamos, nos vamos con unos amigos, parrillada, carne, porque nuestra dieta es vegetariana. Comemos lo que hay, no nos hacemos problema. Porque sí hay el caso de los vegetarianos que no se mueren si comen carne. Entonces en este caso, parrillada, comimos y ahí son 3 días de ayuno. Tú vas sintiendo cómo siente tu cuerpo. Si te sientes pesado, cansado, bostezas, ya llega a 9 de la noche y te da sueño. Entonces tú sabes que tu cuerpo a algo le pasa. Lo que pasa que en este mundo ahorita que vivimos de la pantalla, televisión, el mundo ajetreado, no te pones a pensar, a sentir tu cuerpo, que algo le pasa. Entonces ya te sientes más liviano, activo, tienes energía, estás lúcido, tus pensamientos son rápidos. Porque hay un momento cuando tú vas y a un lado y dices, ¿qué venía a hacer? ¿O qué venía a traer? ¿O a dónde me voy? Llegas y, o sea, te pierdes. Es algo te está pasando, tu cuerpo te está diciendo. Y también, por ejemplo, a veces el cuerpo pide agua y algunos comen y comienzan a engordar. Entonces, no sé, el cuerpo no identifica si es agua o comida. O hambre o sed. Hambre o sed, exactamente. Entonces, ahí tú vas conociendo tu cuerpo y dices, ya, esto me falta, o esto siento, o esto comí, esto me hice bien o esto me hice mal. Y ahí va tu periodo de ayuno. A ver, si comiste... Normalmente las carnes rojas son las que más demoran en salir en el cuerpo. Y yo hago 3 días de ayuno y aumento la fibra. ¿Qué fibras? Fibras no digeribles y fibras como la hoja de la yuca. Hay el caso de los hibiscus. El hibiscus es el también que comimos ahora. Una hoja rica. También usamos estas hojas de moringa, las hojas de la batata, se llama el camote. El camote también se usan. Cocinadas, picaditas, como una espinaca. Las cocinamos, También están las otras, la basella alba, está el catuc. ¿Le ubicas el catuc? Sí. También, o sea, es también interesante, fuentes de fibra. Y también hay lo que es el bambú. El bambú es muy bueno en fibra. Las hojas. No, el brotecito. El brote. Dendrocalamus asper. También te sientes súper bien. Y el otro es la tagua. La tagua normalmente no te da todo el tiempo. Pero cuando hay, es interesante. O sea, tu cuerpo te agradece. Es un alimento peleado por el bosque. Claro, estás mencionando un montón de especies que de pronto muchos de nuestros oyentes no conocen. ¿Qué opción habría un poquito más comercial para tener esa fibra y para ayudar ese proceso de limpieza? De limpieza y purificación sería lo ideal dentro de las fibras, tratar de tener en el jardín. Y si no tienen el jardín, buscaríamos, por ejemplo, apio, que es comercial, tiene su fibra. Hay apios, veo que ya se venden las bellotas de la flor del plátano. También ayuda un montón, créeme que es muy interesante la fibra de la bellota. Yo ya lo he probado, tiene un sabor agradable, sabe una selga. También se puede usar estas hojas. Yo creo que sí se usa mucho en los jardines. Los hibiscus, que es la cucarda. Claro. La peregrina, que se dice. Podemos ahí de pronto poner fotos para que le puedan ubicar estas plantas. Y aparte, digamos, del ayuno para desintoxicar el cuerpo es el agua. El agua y respirar. Respirar consciente 32 veces. Dices, a ver, voy a respirar con el diafragma. Y estás consciente, entonces entra, sale el aire y
a través del pulmón y de la circulación vas eliminando los metales pesados y también el agua. El agua es el disolvente, digamos que es... Por excelencia. Sí, por excelencia, exactamente. Entonces tomas y si le puedes poner cualquier otra plantita, ideal. Los de colores. Hay, por ejemplo, el caso se llama la conchita azul. El nombre científico de ella es una Clitoria eternatea, para que lo puedan buscar también, o sea, te limpia, te purifica. Esta que es la justicia espicígera, que torna en otra coloración. Estamos tomando una agüita que tiene como un color magenta y al rato de poner algo ácido se vuelve como naranja. Estén atentos a las redes de Radio Semilla para también poder ver esa transformación. Vamos a estar subiendo algunas fotitos y videos. Para que lo puedan conocer y experimentar. Entonces, todos estos colores se usan mucho en la dieta mediterránea. Entonces, en esta dieta usan colores de flores, tubérculos, de carbohidratos complejos y proteínas simples. ¿Comes proteína animal acá? ¿Produces? ¿Es parte de tu dieta o no tanto? Cuando salgo afuera, sí. O sea, la dieta se llama flexitariana. Comemos lo que hay. Dentro de la producción nuestra en el bosque hay las gallinas, pero aprovechamos los huevos. Y la gallina cuando ya muere cumple su ciclo y la faenamos. Entonces hay que esperar unos 9 años, 10 años. Ahí las faenamos. Pero yo decía una gallina vieja, no sé si has escuchado ese buen dicho. Caldo, claro. Da buen caldo, muy buen caldo, o sea, nos comemos con todo el gusto, eso va a formar parte de nosotros. Ajá. Y el huesito, o sea, no es duro, o sea, es suave. Ahí ya vienen las técnicas de cocina. Claro. Entonces es cocinar a fuego lento. Por muchas horas. 3, 4 horas y se hace así, súper suave, rica. Ya. De ahí sí, o sea, proteína animal, no es así como prioridad. ¿Incluyes grasas en tu dieta? Dentro de las grasas usamos los aceites de sachenchi, aceite de coco, aceites esenciales de varias especies. En la dieta para freír metemos más al horno. Y también se hacen, por ejemplo, el caso del huevo, cuando tú ya tienes la menestra hecha y le pones el huevo y se termina de cocinar. Es como un huevo frito pero sin aceite. Claro. El arroz igual no lo usamos aceite, usamos plantas con colores y no ponemos sal. Y es interesante, los sabores son diferentes. ¿Qué más? En grasas, cuando salimos afuera y damos talleres, enseñamos a las personas a consumir también. Ahí hacemos panes con manteca de chancho, hacemos con aceite de coco, ahí usamos. Pero no es así como nuestra dieta primordial. Claro, pero como tú decías, el maní del Inca tiene un montón de grasas finalmente, ¿no? Y omega 3 que son los que permiten. Claro, cada cultura también tiene su aporte de grasas de manera distinta, ¿no? Me pasa porque en casa consumimos muchísima mantequilla, por ejemplo. Y entonces es lo que ahorita tenemos acceso, ¿no? Entonces me parece chévere esa guía de buscar esas fuentes de grasas saludables, ¿no? Que realmente nos están nutriendo, para dar cierta alternativa a quienes no tienen finca todavía. Ya. En el caso de la mantequilla te cuento que como todo hay que consumirlo por partes, no en exceso, porque la mantequilla tiene algo que se llama la vitamina A. El exceso de vitamina A descalcifica los huesos, te consume el calcio y te saca del cuerpo. Y hay unos estudios, me parece que es en Holanda, te puedo pasar esa información para que lo puedas leer. Y las personas, los médicos, como cuidan a su población, le introdujeron un poco más de vitamina A y se dieron cuenta de que esa población era más propensa a la osteoporosis. Y cuando ya hicieron la investigación, el único que aumentaron es vitamina A en la dieta. Y ahora es, o sea, comer lo que hay por temporada, no excederse. Qué interesante. Me gustaría revisar ese estudio. Contrasta un poco con estos estudios de la Fundación Weston Price, ¿no? También yo siento que, claro, hay que echar un ojo crítico porque de pronto la introducción de una vitamina sintética sí que puede afectar los resultados también, ¿no? Entonces, bueno,
Siempre hay más por investigar. Ay, queda de deber, Daniela. Y además, claro, esto de la experiencia con el propio cuerpo, que eso me parece súper interesante de lo que dices, ¿no? Y es algo que personalmente defiendo mucho, ¿no? Que es decir, bueno, si es que estamos conectados a sentir cómo nos va, unos cuerpos son tan distintos a otros por nuestras herencias culturales, por nuestra evolución genética. Entonces, lo que le viene bien a uno, le sienta súper bien en la panza y te sientes súper ligero y conectado con el planeta, al otro de pronto le funciona otra cosa. Entonces, también me parece chévere como esa apertura de decir, bueno, pruebo en mí y exploro a ver qué pasa, ¿no? Así es. De ahí lo otro que se habla de las grasas. Por ejemplo, tú puedes... Bueno, las grasas al final en el cuerpo entran y te forman lo que son las hormonas. Sin el caso del colesterol, que son fuentes de la parte de la carne roja, es alto en colesterol. El colesterol es bueno porque ellos entran en el cuerpo y te van formando las hormonas, estrógenos o testosterona. Cuando no tienes el colesterol, la leche materna es alta en colesterol y no es malo. El problema es el origen y cómo lo puedes tú suministrar. Por ejemplo, en el caso mío, que no consumimos muchas grasas animales, la fuente hay precursores de estrógenos y precursores de progesterona. Por ejemplo, hay una de la familia de Dioscorea, que hay nivel, o sea, esto es alto la progesterona. Ajá. Sientes así como... No he tomado la pastilla azul, pero lo que he leído es que se pone así. Pero loquísimos. Ah, qué loco. Normalmente dicen todo es afrodisíaco. Claro. Pero yo lo que he ido probando digo, wow, esta Dioscorea, qué increíble te hace sentir. ¿Cuál es? ¿Sabes del...? Dioscorea es el género, digamos. Sí. Ajá. Porque yo solo conozco la bulbífera, me parece que esa es como la papa aérea, ¿verdad? La Dioscorea bulbífera es la papa aérea. Esta es otra. Esta es otra Dioscorea. Es familia de la chilma. Ajá. Ya te voy a buscar el cuál de la Dioscorea es. Ya, por si acaso por alguien si acaso. necesite. Alguien más necesite. Entonces, hay por ejemplo el caso de los estrógenos. También. No necesariamente necesitas el colesterol para formar el estrógeno. Entonces hay plantas precursoras de estrógeno. Qué interesante. Entonces ahí igual yo he ido experimentando y también, o sea, funciona. El humano hombre también necesita estrógenos. Claro. Y veo que sí, o sea, el estrógeno en el hombre sí te hace botar más músculo, pero te baja así un poco el nivel del apetito sexual que se llama. Y igual, mucha progesterona, igual sientes, o sea, todo un garañón, quieres demasiado. Y es ir controlando todos esos desbalances hormonales. Ejercicio, el agua, la meditación, relajación y todo lo que vas conociendo, cómo voy experimentando yo con las plantas. Ajá. Cómo hace tu cuerpo, qué pasa. Y eso yo lo que he visto, o sea, en el caso de las grasas, o sea, sí podemos ir nosotros reemplazando. Aparte está el caso del aceite de coco, ¿no? Que son de cadenas cortas, entra en tu cuerpo y se sale muy muy rápido, se desgasta. Entonces yo usaba harina de coco y la harina de coco en mi cuerpo lo usaba como fuente de proteína, pero comencé yo a bajar de peso. Entonces dije, no, a ver, no es mi momento para la harina de coco. Y el aceite de coco también, o sea, te quema. Las personas que quieren bajar de peso pueden hacer el ejercicio, creo que a nivel mundial hay el aceite de coco, y pueden ir experimentando y viendo el antes y el después. Con aceite de coco cambiar un poco la alimentación, estas grasas, estas fibras, el respirar, el oxígeno es el que le ayuda a quemar esas libritas de más, que sería la grasa. Y tratar de no perder proteína, el músculo. En el caso mío, no tengo grasa almacenada, no tengo almacén. Entonces cuando yo dejo de comer mucho o no como bien, lo primero que mi cuerpo se desgasta es la proteína, la carne. Entonces voy perdiendo peso de proteína. Y se siente, o sea, es como tu cuerpo ya no avanza a cargar el tanque de gas. y ese es mi medidor. Cuando alzo el tanque de gas, yo no, ¿avanzo o no avanzo? O la ropa. Digo, a ver, me encuentras en la pancita. ¿Qué haces entonces en ese momento?
voy tomando, o sea, las medidas correctivas. Digo, a ver, me falta proteína, no he comido esto, o me falta esto, Ajá. ya no miro bien, o me falta el calcio. Entonces las deficiencias de calcio igual se sienten. O el caso de la parte de estos elementos, te cuento la historia. Yo trabajo mucho con José Luis Pantoja, en el caso de suelos, es un amigo, wow, increíble. Él, después de la universidad, fue para Estados Unidos, sacó su posgrado, doctorado, PhD y todo lo demás. Ya, ¿en qué? En suelos, entonces especialista en suelos. Qué maravilla. Entonces yo trabajo con él. Dice, a ver, Néstor, ándate a la zona de... Yo tomo toda esta zona de la costa, Esmeraldas, Quinindé, Quevedo, y también viajo para Guayaquil. Y yo voy viendo los suelos. Entonces es leer el suelo. Tú vas viendo, a ver, este es el perfil A, el B, el C, esto tiene los elementos, el hierro, los metales pesados y todo lo que te cuente. Entonces con él es como, wow, estoy aplicando todo en las plantas. Ajá. Y en cambio en el caso mío, en el cuerpo mío, yo digo, wow, funcionan estos elementos. Esos bloqueos funcionan igual, te cuento. Funcionan igual. Por ejemplo, el caso de la tagua. ¿Qué pasa cuando comemos mucha tagua? La tagua es, el nombre científico es Phytelephas equatorialis. Entonces esta plantita la pueden buscar. Y yo era come, o sea, veamos qué pasa en el exceso. Entonces el exceso de potasio que tiene la tagua te bloquea el calcio. Hay una relación. Calcio más magnesio dividido por el potasio en plantas. Y en el cuerpo humano funciona igual. Entonces aumentas el potasio y el calcio no se absorbe. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Comienza a dolerme las muelas. Las articulaciones, sientes el dolor. Y hay espasmos musculares. Entonces te comienza a mover el ojo, la pierna, el brazo. Ajá. ¿Cómo funciona? ¿Cómo expresa mi cuerpo? Y digo, Eso es la falta de calcio. Hay un bloqueo, porque puede ser que estés comiendo calcio. Pero no se asimila. Sí, exactamente, no se asimila porque tienes el potasio alto. ¿En dónde salió el potasio? En la tagua. Claro, no todos van a ir y buscar a comer tagua como aquí en la casa, ¿no? Hay plátano también, ¿no? Que tiene potasio. Sí, también tiene potasio, pero no hay esos niveles de potasio de las palmas. Ajá. Claro, tienen mucho potasio. En general los frutos tienen, para dar ese sabor dulce, usan potasio. Ajá. Entonces ahí viene si comes mucho de una fruta, tu cuerpo, o sea, no está aprovechando los otros elementos. Qué interesante. Y ahí los otros elementos no. El caso del magnesio, el caso del silicio. Cuéntanos más. El caso por ejemplo, el caso de la urea, que sería el nitrógeno. Hay una planta que se llama Navaena sola. Es un helecho acuático. No sé si le ubicas. Sí, claro, la sola se le dice, ¿no? Ajá, azola. Hay en todo el mundo. Entonces esa la tengo yo y también me las como. Y comen las gallinas y o sea, es para todos, para las plantas y es una planta súper interesante. Y las leguminosas. Cuando pasa todas estas proteínas que comienzan a entrar en tu cuerpo, la cantidad de urea se eleva. Y cuando hay la parrillada también. Claro, tu cuerpo comienza a subir la cantidad de proteína. ¿Y cómo identificas? Es cuando tú haces pipí, se queda espumoso. O sea, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuentas hasta 20. Y no termina la bolita, la espuma ahí. Y es porque tu cantidad de ureácea está muy alta. Entonces debes bajar. ¿Y cómo bajas? Agua, ejercicio y dejas de comer fuentes de proteína. Qué interesante. Oye, ¿y cómo haces para asimilar más del calcio? El calcio, no, lo que hago es aumento la fuente de calcio. ¿Fuentes de calcio cuáles tienes? ¿Cuáles uso yo? Uso yo moringa, uso hojas de coca, ajonjolí. Qué rico. Son como esas tres que de una, o sea, ya te duele la muela y al tercer día ya estás listo. El otro también que estaba viendo es el tomate. Hay variedades de tomate, ¿no? El tomate cáscara, el tomate cherry, hay uno en forma de huevo ovalado y hay otro redondo más grandecito que el cherry. Son de los que nosotros tenemos aquí y vamos consumiendo. Pero el tomate tiene una particularidad que te da acidez por las semillas. Y veía, o sea, sí hay ese ingreso de calcio, pero te dura unos 3-4 días y se acaba, se desgasta
tu banco, tus reservas de calcio, sí se van. Entonces vienes, consumes de estas plantas y se guardan por mucho más tiempo el calcio. Qué interesante. Y el calcio del ajonjolí es muy, muy alto, o sea, es muy interesante. Qué rico, a mí me encanta. Sí, pero debes medir porque también el exceso de calcio no es bueno. Que puede ser calcificaciones y cálculos, ¿no? Ajá, los cálculos del riñón. Qué bestia, todo el equilibrio, ¿no? Todo ese equilibrio. Como en la huerta. Sí, como en la huerta. Entonces esta parte de todos estos elementos a mí me gusta mucho y voy aprendiendo, y la idea sería que aprendan de las plantas, vayan conociendo la planta, experimenten y puedan sentir su cuerpo y saber si me estoy alimentando bien porque me siento bien, o cómo estoy y cómo me siento. El caso mío ahorita estoy mucho investigando la parte de las hormonas con estas plantas, para que tú puedas bajar el caso del cortisol, el caso de la dopamina. La dopamina es buena, pero el problema es que cuando tú ya tienes dopamina demasiado, no es bueno. No experimentas el proceso del aburrimiento, que es bueno. Porque cuando te aburres, tu mente comienza a trabajar para buscar algo. Si no te aburres, no es bueno. Y si te aburres mucho, o sea, tampoco es bueno. Pero todas estas plantas tienen para bajar, subir la dopamina, bajar el cortisol. El cortisol tampoco no es malo. Claro. Porque te ayudó a los ancestros a correr. Y a defenderse, claro. O sea, identificar una situación de peligro y afrontarla y salir corriendo o enfrentar el peligro, ¿no? Es importantísimo. Solo que vivimos todo el tiempo pensando que un mail es un león que nos quiere atacar, ¿no? O un mensaje o el pito del auto. Nos sentimos como si estuviéramos... No reconoce el cuerpo. Súper amenazados. Sí, claro. No reconoce el cuerpo ese grado de amenaza. Inclusive cuando tú solo piensas y recuerdas y no haya ese evento de pito, de robo de león, igual ya sube el cortisol. Te sube Y el problema es que hoy en día con la alimentación vivimos en ese estrés crónico, y la idea con estas plantas es que puedas aprovechar eso. ¿Qué más estábamos? Para no perderme el hilo. Ajá. A mí me gustaría ya pasar un poco a que puedas contar cuál es tu proyecto productivo, qué haces un poco acá, cuáles son tus productos de venta y eso, pero antes de pasar a eso, quisiera saber si quieres compartir algo más sobre estos tipsitos para aprovechar mejor los nutrientes o para regular un poco más el organismo. Sí, en el caso de las plantitas, las plantas cuando nosotros las alimentamos bien, ellas nos van a dar a nosotros también productos de buena calidad. Lo ideal es hacer nuestro compostaje. El tip número 1, o sea, hacemos nosotros nuestro almuerzo, desayuno, merienda y todos esos desperdicios a la compostera. Ayudamos al ambiente, al agua. Y retornamos el los alimento. Nutrientes. Exactamente. Claro. Si estamos en la ciudad es un poco más complejo, pero se puede hacer. Con los microorganismos de montaña no hay malos olores. Tenemos un proyectito en Santo Domingo que ya vamos a comentar, que funciona bastante bien en la ciudad del compostaje. Entonces tenemos nuestro compostaje y regresamos a las plantas, que podemos, como vemos, son de mucha utilidad para el humano. Tener una plantita de menta, una lechuga, un adorno, una planta que absorba esa energía, el campo electromagnético. El caso de la sansevieria igual, o sea, absorbe todos esos, elimina en benceno todos los aparatos, los electrodomésticos, todos esos gases. Estas plantas dentro de casa ayudan a purificar el aire. Entonces sí es recomendado, o sea, hacemos nuestro compostaje, ese compostaje ponemos a nuestras plantas y esas plantas nos dan nuestro uso para el que queremos. Energético, medicina, que sirvan de belleza, de luz, para evitar, por ejemplo, lo que son sonidos, y así hacen barreras dentro de casa con caña, y hay un montón de modelos que lo pueden encontrar. Y con eso nosotros a nuestras plantitas, ya con esa pequeña recomendación, vamos a ayudar un montón al planeta. Y en el caso nuestro, sí, ser más conscientes de qué es lo que comemos, ser conscientes de la cantidad de agua correcta que deberíamos tomar. Y hay una fórmula, o sea, del peso, la altura, dividimos para 16, multiplicamos por 250
y sabemos cuánto tenemos que tomar. Yo tomaba mucha agua, tomaba 2 litros, porque es lo que dice la literatura. Claro. Mentira. Mi cuerpo necesita 900 ml. No llego al litro. Y cuando comencé a bajar la cantidad de agua, o sea, interesante lo que es. Entonces, esos pequeños tips, sí, aprovecharlo, ¿no? ¿Cuánto de agua debo consumir? ¿Cuánto de proteína deberías consumir? ¿Cuánto de carbohidrato? Según tu estilo de vida. Porque hay unos con más actividad, otros con menos actividad. Claro, si tienes un montón de actividad, necesitas como estos energía rápida que te pueda sostener ese ritmo, ¿no? Pero cuando uno es más sedentario, es otra cosa, ¿no? No hay un estándar. Exactamente. Entonces ahí vas, según tu cuerpo, vas armando tu plan. Pero también como recomendación, por ejemplo, para el caso de días muy ajetreados, tienes mucha actividad. Entonces, días antes tú vas rebajando todo lo que son carnes rojas, haces ayuno, comes fibra y llegas el día que tenías el evento o la actividad muy fuerte. Llegas pero súper fresco, mente lúcida y pasas súper bien. Disfrutas tú el proceso porque tu hígado, o sea, ya no está saturado. No está demandando esa energía. Y procesas súper bien todas estas hormonas del estrés. Tu cuerpo está en capacidad de responder a ese momento de estrés. Qué interesante. Y es porque son días antes que ya te preparaste para ese día. Por ejemplo, antes que vengas yo ya me estaba haciendo el ayuno. Evitarme el estrés. Y, o sea, yo ahorita estoy así, wow, sí, disfrutando. Se te siente relajadísimo, por suerte. Sí. Pero de ahí, por ejemplo, como ya estamos en las actividades, aumentas la proteína, la energía. Y vas tú viendo. Por ejemplo, ayer en la noche, cuando llegaste, yo en el día me tomé el agua de guayusa. Guayusa tiene teobromina y cafeína. Y mi cerebro, mi cuerpo estaba así, súper activo. Por la actividad, o sea, y pasas así, muy, muy despierto. Es como saber lo que te puede aportar cada plantita en cada momento para vivir con más alegría, ¿no? Con más disfrute. Siento eso. Ese es el detalle. Igual hay, por ejemplo, momentos muy tristes, en depresión, en tristeza, se acabó el trabajo, falleció alguien. Igual nosotros podemos buscar plantas para elevarnos, a aumentar esa energía, esa vibración. Que se integren en la comida, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos pena, angustia, nuestra frecuencia vibracional baja y comienzan a haber problemas. Pueden ser somáticos. Hay personas que llegan a tener cáncer porque tienen estos problemas. Si es en somáticos, problemas y nosotros podemos salir de eso a través de plantas, alimentación y wow, qué increíble. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, digamos, en momentos de tristeza, de pena, de angustia, puedes consumir toronjil, puedes consumir lo que son semillas. Qué lindo. Yo les voy a poner en las notas del episodio la canción La jardinera de Violeta Parra, porque parece que sabía mucho de plantas. Y ella decía, en esta parte de la canción dice: cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Sí. Las plantas de mi jardín han de ser mis enfermeras. Wow. Es hermosa y seguro si ya están enganchados en esta conversación les va a encantar esa canción. Qué chévere, qué lindo. Pero te cuento que las plantas tienen un nombre científico. El caso del toronjil se llama officinalis. Toronjil, Melissa puede ser. Sí, Melissa officinalis. Se llama la Melissa officinalis. Y el apellido es officinalis. Porque antes tenían en el latín, en esos países europeos, tenían en las oficinas. Entonces por eso los tenían cerca, porque eran muy útiles. Y le pusieron de apellido officinalis. Entonces cuando veamos nosotros una planta de nombre científico que termina en officinalis, es una planta muy útil. Entonces ahí tenemos Melissa officinalis. Y ahí pueden buscar un montón de plantas. Si es que de pronto no dice tanto en la bibliografía, porque claro, hay plantas que están en la bibliografía y es muy fácil investigar, pero hay otras que no tanto, que son plantas nativas o que se usaban más en los pueblos ancestrales. ¿Cómo haces tú para averiguar para qué sirve cada planta y cómo usar lo que está en tu entorno? Ya, lo que yo voy haciendo es primero le tomo una foto, le identifico quién es. Hay dentro de mis conocidos de mi grupo,
De personas hay entomólogos, hay botánicos, electricistas, sueleros, hay enfermeros, doctores, hay psiquiatras, psicólogos, nutricionistas. O sea, hay un grupo de personas así como que me nutren mucho. Agradezco a todos ellos que están ahí en mi entorno. Y lo que dicen es que de los 5 con los que más conversas, yo soy el resultado de ellos. Y entonces lo que yo hago es preguntar. Pregunto en el internet, busco un nombre científico, ya lo encuentro y comienzo a investigar para qué sirve, dónde lo usan. Y a través del nombre científico comienzas a investigar. Y ya por el bagaje comienzas a relacionar. Y a ver, es de esta familia. Y esta familia, por ejemplo, el cacao, es una malvasia. Las malvasias es las malvas. La malva rosada, la malva blanca, que son desinflamatorios para los golpes. Les llaman aguas frescas. Entonces puede haber como una tendencia por familia a distintos usos. Puedes ir buscando por familia. Por ejemplo, la familia de los hibiscus. Pues también, o sea, están dentro de todos ellos. Hay uno que se llama el ginseng, que tengo aquí. También lo vas a conocer. También es como te ayuda a vivir más. Entonces yo voy buscando a través de todos estas especies el uso, uno parecido, y voy viendo si alguien lo come. La gallina me cuenta. Veo que los animales también comen, las iguanas, hay los osos perezosos, los pájaros, mis gallinas, los monos. Todos estos bichitos que viven conmigo acá, les voy viendo qué comportamiento tienen. Entonces, claro, como tú ya estás más tranquilo, estás en tu entorno, conoces tu interior, vas viendo cómo expresan los demás. Los demás te comunican, o sea, es increíble el grado de comunicación con tu entorno. El río suena diferente, te cuento. Cuando sube el nivel, ¿no? O cuando baja. Claro. Las piedras suenan diferente. Los árboles, cuando viene el viento, o sea, suena más. Entonces tú ya... Lo que te cuento es como ya traducido. Pero cuando estás en el entorno y suena, y ves las nubes más oscuras, dices, va a llover. Y las ranas croan, seguro llueve. Y las arrieras igual te comunican si esta noche va a llover o esta noche no. Y esa comunicación en tu entorno vas aprendiendo, conociendo, y dices, esta planta se come. Te cuento que algo raro que me pasó es las arrieras son las hormiguitas que cargan las hojas. Ajá. Y les fascinan los cítricos. Y también hay una planta que es el noni, que también le entran y le defolian y le dejan sin hojas. Pero era tan raro que las arrieras no se subían al noni y esperaban a que la hoja caiga al suelo, y de ahí le claro, comían, porque con otras plantas de ellas se suben y cortan todo lo que quieren. Entonces yo le veía y digo, a ver, qué raro, ¿por qué no te subes? Y era conversando con la hormiga y viéndole ahí qué reacción tomaba. Y cuando le veía, hay una planta que se llama el rosario, el nombre común, y era enrollado creciendo en el árbol. Y esa no les gustaba. Apenas topaba, tenía ese efecto de repelencia. Ajá. Y se bajaba. Y no subían al noni. Y después ya subió una trepadora, una de estas familias que te digo, hay un hibiscus. Entonces uno de estos subió y se pegó a la hojita del noni. Y ellos encontraron el camino, subieron, y a través de esta planta le pelaron en donde no estaba esta plantita. Uh-huh. Y ahí viene esa comunicación. Digo, a ver, probemos. Y comencé a coger esta planta y le puse donde subían. La que repelía. Ajá. Y le puse en la compostera, porque se metieron las arrieras a comerse a las hormigas y a otros bichitos dentro de la compostera. Y cogí estas hojas, esta planta, y le puse ahí y se fueron. ¿Y los otros bichitos no tenían ningún problema? No, están ahí. Entonces esa parte nadie me contó, no investigué. Y está ahí, o sea, es un conocimiento donde, o sea, para mí es compartir, ¿no? Uh-huh. Tenemos algo que se llama el conocimiento, se completa cuando se comparte. Qué hermoso. Oye, ¿nos quieres compartir de paso este descubrimiento de la hoja observando los monos? Sí, hay una familia que se llama las cercopias, hay algunas de especies. Y claro, era ahí viéndole, los monos bajaban a parir acá. Y era el monito chiquito y la familia de monos. Eran 8 monos. Entonces ya les ves y comienzas a investigar. Son los monos aulladores. Gritan, de lejos se les escucha. El macho. Y claro, ellos venían acá a la propiedad y se quedaban 8 días.
Y era ahí viéndoles ahí con la boca abierta. ¿Qué hacen? ¿Qué comen? Yo nunca había visto monos tan cerca. O sea, a 10 metros. Y se bajaban. Y era muy sociable este cuento. Y se comían las... En ese entonces no entendía muy bien de los árboles. Después, en mi historia te cuento, o sea, de cuando ya me fui haciendo orgánico, comencé a hacer el bosque. Y terminó en un bosque comestible. Uh-huh. Y estas especies comenzaron a venir. Y ahí ya conocí las cercopias. Entonces dije, ya es la cercopia. Y el mono se come esto. Y le veía ahí que se comía y pasaban 8 días comiéndose las cercopias. Y comían otras especies que hay. Y a través del nombre ya comienzas a investigar y preguntas al veterinario por qué come, el tipo de estómago y los beneficios que tienen. Y también preguntas a los chamanes aquí en Santo Domingo, que también hay un grupo bien interesante, conocen en plantas. Y también en el oriente. Y vas pregunta y cómo es, ¿no? O sea, para qué lo usan, cómo lo usan. Y fui viendo, o sea, que era comestible. Y del mono yo fui aprendiendo, o sea, que él come. Ellos comen. Y también se comen el caucho. Y después que ellos comen, digo, a ver, ya. Y después de investigar, pruebo. Y el caucho también se come. Es dulce. La hoja. El fruto. El fruto del caucho es comestible. Y también se come, por ejemplo, el caso de la fruta del pan. También es comestible la hoja. Ellos también comen. Justo, mi pareja me contaba que su abuela hacía una infusión de frutipán, de hoja de frutipán. Sí. Ajá. Qué interesante. Y el Juan decía, era la aromática de la abuela de las tardes, pero no sabía ni para qué, pero para ella era como muy importante. Sí. Tomarse un poquito todos los días. Qué loco, ¿no? Sí, qué interesante. Pero, por ejemplo, yo la como, la preparo la hoja. Cocinada. Cocinada, ajá. Pero ya dentro de los líquidos ya van las propiedades y se conservan. Claro. Pero en el caso de las cercopias, yo me di cuenta, hice la prueba con mi cuerpo. Me comí 10 libras de camarón. En la costa tú ves allá y ahí los amigos no. Claro. Dice, vea, lo que avance a llevar, bueno, 10 libras. Camarones apanados, camarones al ajillo. Yeah. En distintos días, ¿no? Supongo. Seguidos, los días seguidos. Pero si era en la mañana, en la tarde, para que no te aburras. Claro. Riquísimo. Y claro, al día 5, al día 6, te comienza a marear, a darte vueltas. El ojo derecho te comienza a doler. Este lado del lóbulo igual. Uy, qué loco. Te agachas, te levantas y ves negro. Entonces son síntomas del colesterol alto. Y como lo usas, coges la hojita, comes. Oye, 3 días, increíble. Te limpia, te cura. ¿Cuánto te comiste cada día de hojita? Lo que comiste tú. Es un una pedacito. Hojita. Sí, es un pedacito como de 3 centímetros. Ajá. En tu cuerpo entra y te comienza a purificar. Y es como que te regula todas estas grasas. Qué interesante. Porque ellos tienen colesterol. Eso básicamente son bolitas de colesterol. Son ricas. Y también el mayón. Los gusanos también tienen su grado de grasas altas. Claro que en la Amazonía ecuatoriana se come mucho, ¿no? Estos mayones. Chontacuros también se les dice. Chontacuros. Que nacen en las palmas del chonta. Son bien ricos. Claro, pero lo que no te cuentan es que qué más comen. Tú conoces, sabes que te come el gusano, pero ¿y de las otras plantas que comen durante toda la semana? Entonces llegan en el equilibrio. No, claro, cuando uno va, come y se siente mal, dice, no, esto me sentó mal. Claro, pero entonces, es porque no se ha equilibrado. Exactamente, no consumiste todo en equilibrio. Uh-huh. Y es como fui yo aprendiendo el caso de los monos, que me enseñaron a comer varias cosas. También el caso de las gallinas. Para mí son grandes maestras. Me enseñan muchas plantas que todavía no hay. Pero voy investigando y digo, wow, sí es comestible. Como el caso de la Tradescantia zebrina. Es una planta también muy interesante para techos vivos. Se usa mucho. Tú haces el techo, pones esta Tradescantia zebrina y crece súper bien. Y te sirve así para el caso para que no sea muy caliente los lugares. Ya. Entonces quiero yo construirme ahí. ¡Qué fantástico! Así es que vamos a invitarles algún rato para que vengan a aprender. Pasemos a eso. Pasemos a ¿cuál es tu proyecto productivo que haces en tu finca
¿Qué servicios ofreces? Ya, tenemos varios ingresos. Hacemos mucho, poquito a poquito, sin salirnos de hacernos industriales. Porque igual que lo que conversamos, hay que llevar así como equilibrio de espacio, suave, tiempo y dinero. En el caso del dinero, nuestras fuentes de ingresos son las ventas de las plantas. ¿Cómo hacemos? Vendemos nosotros el abono que hacemos en Santo Domingo, ya te voy a contar. Les damos el abono a los agricultores, las semillas, y esa producción la llevamos también a Santo Domingo a estas personas, y tenemos un restaurante de un amigo. Entonces él siempre me dice, es otro de mis ángeles, dice, oye, a ver, lo que quieras hacer, yo te doy todo. ¡Qué bien! Pero nadie te va a comer. Me da esos dos lados, ¿no? El equilibrio. Me apoya, pero me dice, no, nadie va a comer eso. No vas a hacer plata, me dice. Y es como que, a ver, sí, pero me apoya, sí, bien, ahí está. A ver, cuenta, porque estás involucrado como en todas las partes del proceso. ¿Nos quieres contar primero cómo funciona esto del abono? Ya, comencemos por el abono. En el caso del abono, nosotros arrancamos con Miriam en Santo Domingo, Miriam Ocampo, arrancamos. Yo estaba así como ya, a ver, voy a buscarme, el proyecto sigue ahí. Pero apareció Miriam Ocampo y le digo, a ver, hagamos. Y fue así como un pilar muy fuerte. Dice, ya, hagámosle, metámosle. Y comenzamos a hacer el compostaje. Le dimos hojas de la montaña. Le damos a las personas un saquito, un recipiente, y ponían hojas del bosque. Hojarasca de bosque. Y los desperdicios de cocina. Y iba así. Y entonces es como un servicio de compostaje urbano, ¿no? Con clientes donde entregas todos estos, el baldecito con hojarasca, y ellos van llenando ese baldecito con sus residuos orgánicos, de lo que entiendo. No te genera olores, no te genera moscas. Las personas felices del proceso. Y a los 8 o 15 días, dependiendo, fuimos midiendo. Fueron nuestros conejillos de indias. Después de varios intentos. Porque al comienzo para mí sí me olía. Y son algunos años de proceso que fui aprendiendo poco a poco. Pero con este grupo final nos funcionó bastante bien. 2023-2024. Nuestro centro de compostaje está en Santo Domingo. No huele, nadie se queja. Claro. Y es ideal. Entonces hay unos recipientes de 200 litros y vamos poniendo ahí por el efecto de movimientos, de volumen. Y una vez llenado sale dos partes, la parte líquida de los lixiviados y la parte sólida. La parte sólida termina en un compostaje con lombrices, moscas soldados, comida a las gallinas, en plantas y algunos otros usos. Y la parte líquida entran a una fermentación con otras plantas para controlar insectos, hongos y plagas, ya en el conocimiento de la parte agrícola. Y hacemos un biol de bambú. Entonces se unen varios procesos y tenemos un producto. Hay un compostaje líquido y hay el biol de bambú, que eso es la primera parte donde tenemos el alimento para las plantas. Y aparte vienen todo lo que son para controlar plagas de insectos, que también hay plantas aquí. Y se les enseña también al agricultor, ¿no? A ver, vamos a usar la familia de los Piper aduncum, Piper digitatum. Y estas plantas tienen su uso, ¿no? A ver, para la hormiga que vamos a usar, para la araña, para la babosa, y todas estas plantas están ahí. Y es interesante cómo funciona. Entonces me escribían y dice, wow, dice, el biol de bambú, ya no tengo la cochinilla. Las plantitas están floreciendo, mis limones y cosas así, ¿no? Que te van nutriendo y te dan ese estímulo a avanzar, o sea, que vas en buen camino, pese a no hacer tanto dinero. Entonces vamos despacio y bueno, estamos preparados para unos 600 litros de producción mensual. Se usa 2 litros de un tanque de 200 y tienes para aplicar, y vamos viendo. En el caso del cacao le hicimos la aplicación y el índice de monilla bajó. La monilla es un hongo que te daña el fruto, y las semillas ya no sirven para hacer chocolate. Pero estas frutas sí se pueden consumir el humano. Son mucho más sabrosas, te cuento. Pero bueno, entonces tenemos los productos elaborados en Santo Domingo. Nuestro proceso lo entregamos al agricultor, y cuando ya el agricultor tiene todo este conocimiento, tenemos ya dentro del agricultor tenemos unos cursos digitales que se llama Sano y Orgánico.
Entonces tú ahí aprendes lo que te comento de las plantas, cómo producir, cómo sembrar, el caso de los sustratos. Hay muchos tips de la parte de la agricultura orgánica que funcionan bastante bien porque son probados aquí. Ujú. O sea, y a veces cuando tú coges en internet y te dicen, vamos a hacer el agua de la lenteja para enraizar. Ujú. Y hay pequeños trucos donde no funcionan y sí funcionan. Ujú. Entonces la lenteja hay que dejarle germinar, que tenga más larguito, lo machacas y el truco está en el sol. Cuando aplicas con sol se degrada y ya no funciona y ya no me funcionó. Entonces todos esos tips están en un curso grabado, lo pagas y tienes el acceso. Son 76 videos grabados y vas tomando paso a paso tu curso. ¡Qué chévere! Entonces ese curso, digamos, ya está ahí y lo pueden tomar en cualquier momento. Y aprendes. Está para todo lo que es en español. ¡Qué para diferentes bien! países. ¡Qué bien! Ya nos pasarás el enlace para compartir con nuestros oyentes. Ajá, entonces ahí ya tienes y los agricultores ahí aprenden. Entonces ellos también tienen acceso, aprenden, se les enseña, tienen esa asesoría en la visita y según vayan ellos desarrollando su habilidad se les da 3 semillas. Entonces esas semillas, digamos, es de ocra, a espinaca, a selga. Al otro semilla de maíz, se les da otra especie de tomate, pepino, alberja. Y cada produces uno tus semillas aquí para sí. darlas acá. Entonces, Entonces el ciclo orgánico completo. Sí, porque yo me topé que las personas querían comer. Han venido acá a comer, ¿no? Y llega un punto en el que no abastece. Entonces dije, no, yo solo no lo puedo hacer. Uh-huh. Y ya tenemos 15 agricultores en este proceso. ¡Qué hermoso! Ya de 1 año, de 2 años, que han ido aprendiendo y o sea, ya dicen, no, es que así me funciona. Y, o sea, bien, ya bien. saben cómo funciona. Bien. Cuáles son las plagas, cuáles son las enfermedades, el proceso, la post cosecha. Y ahí va la parte mía de la gastronomía. Entonces, hasta ahí la parte del agricultor. Entonces, tenemos las plantas, los frutales, las semillas, los abonos, que lo puedes aprender. Hasta ahí el agricultor y de ahí nosotros cogemos y llevamos a Santo Domingo. Hemos dado capacitaciones. Al comienzo llegaron 5 personas, ya en la ciudad, y después ya eran 8 y el último fueron 32. ¡Qué bien! Era el espacio para 20, pero llegaron 32 y dijo, wow, si les interesa, amigo, no estás bien. Solo. Claro, entonces, yo tuve una experiencia de cocina con 1500 personas. Es lo máximo que he cocinado. Es un montón de personas. Son muchas personas, pero sí. Y siempre incluyendo las plantas alimenticias, no todavía. Ahí pero era un grupo vegetariano. Ajá. Entonces era para mí interesante. Claro, que a veces están más abiertos también, ¿no? Sí, a probar. Muy abiertos. Es muy, muy agradable. Entonces yo iba viendo y digo, no, sí, podemos llegar. Hay muchas personas que sí les puede interesar nuestro mercado de esta cocina. Y a través de todos estos fuimos enseñándoles y las personas y este grupo también de personas decían, a ver, pero ¿y dónde compramos? Claro. ¿Dónde está disponible? Y ya tienes a los agricultores. Sí, ahorita ya los tenemos, la producción ya está. Pero es como te digo, no, tiempo y todavía no hay ingresos. Así como ya vamos a arrancar y vamos a ponernos nuestro lugar. Y lo otro también, lo que me han dicho algunas personas es, a ver, pero busquemos financiamiento de instituciones, pero ahí yo me voy más en el caso que hay de estos de los greenwash, se llaman. Entonces te usan, te dan dinero, pero tienes que hablar bien de ellos, de estas marcas. Entonces como que no. Sí, supongo que hay ciertos fondos que no ponen esas condiciones, ¿no? Pero ahí voy a hacer un llamado a la comunidad de Radio Semilla. Si es que saben de algo que sea como más de ético. Y en general en la red buscamos eso, ¿no? Que la proveniencia de los fondos no sea para hacer un lavado de marcas, de la imagen de marcas que se vendan como más ecológicas, sino realmente que tengan la certeza de que es el camino para regenerar, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros ahí en ese caso? Yo hice un pequeño proyecto de todo lo que te cuento y dije, a ver, para crecer un poco más en el compostaje, en el biol, para expandirnos, vamos a buscar inversionistas. En mi cabeza yo decía, a ver, vamos, tal vez este mes me han de dar 1000, este mes me han de dar 2000 y en 6 meses ya, o sea, del primero ya salió, ya se vendió y etcétera.
Entonces ya hicimos las etiquetas, los envases, todas las pruebas ya estaban hechas, funciona muy bien, no huele, y todos los testimonios. Y cuando era una semana dije, no, ya esta semana voy a buscar. Digo, te doy los 5,000. Digo, ¿en serio me vas a dar? Y yo me quedé así como, no estoy preparada para los 5,000. Dame 2,500. Ajá. Y ya, o sea, buscamos inversionistas para el proyecto este del compostaje. Y yo me quedé así como, wow, qué increíbles personas. Sí hay personas que quieren apoyar. Y al final ya comenzamos, compramos todo, compramos los materiales, ya compramos un montón de cosas que teníamos que hacer con esos 2,500 y se acabó. Y cuando ya comenzamos ya el proceso de la venta, habían ciertos temas de la post cosecha, distribución, envases, devoluciones, movimientos. Uh-huh. Y era muy cro irse al agricultor por un pedacito, 1 libra, 2 libras. Uh-huh. Entonces los volúmenes de producción deberían justificar el transporte. Claro. Entonces en esa parte dije, a ver, esperemos un poco más, y nos ha tomado unos 6 meses más. Uh-huh. Y ya hay más producción. Entonces ya podemos justificar los movimientos. Y también las personas. Entonces las personas también ya están listas. O sea, hay un mercado pequeño cautivo. Dice, a ver, ¿cuándo? Y están ahí esperando. Entonces ahorita es cuestión de tiempo que se pueda mover. Y irles enseñando, o sea, cómo preparar, cómo cocinar, cuáles son las propiedades, las ventajas que van a tener su cuerpo. Qué bien. Cómo pueden sentir cada elemento, excesos de hierro, claro, el calcio que te comentaba, claro, todo eso que las personas puedan experimentar. Ajá. Entonces ahí nosotros tenemos el restaurante, está para 100 personas, que todos son, o sea, industrial, ¿no? Mi amigo que te cuenta, úsalo. Ajá, pero nadie, o sea, como todos los equipos son industriales. Ajá. Con tal que dejes la banda, todo usan. Y es buena gente así. Me he topado con muchas personas así en el camino, muy abiertas a tratar de cambiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, dice, mira, yo tengo este problema, yo tengo esto, y están abiertos. Pero hay otras personas que también conocí, dicen, no, yo voy a morirme comiendo lo que me gusta. Y en verdad, oye, se murió a los 2 meses comiendo lo que le gusta. Entonces, hay personas y personas que sí quieren cambiar, otras personas que no. Y me he topado con casos muy fuertes. Por ejemplo, el caso de una niña con cáncer. Y es algo así como la parte energética. Me desperté como a las 2, 3 de la mañana, asustado. Y dije, algo pasó. Y comencé a ver en el teléfono y me encontré con esta niña con cáncer. Y yo el cabello me había dejado por primera instancia para donar a los niños con cáncer. Y después ya fue creciendo. Y cuando encontré a la niña dije, vea, le dono. Y dijo, no, yo no, mi niña no quiere usar peluca. Entonces dije, bueno, va a haber alguien más. Pero sí, mi cabello está para donar, si alguien lo desea. Uh-huh. Ha sido tratado muy orgánicamente, con muchas plantas que también vamos a conocer. Ahí vamos a poner unas fotos de las plantas también para que la conozcan. Cuida mucho el cabello. Al final, los papás... Dinos el nombre al menos para que se queden con la... Se conoce como la planta del champú. Es una gingiveriaceae. También le conocen, es ornamental, le conocen también como maracas. Es como el bastón del emperador, pero con un montón de colorcitos rojos. Es casi parecidos, ya, desde abajo. Familia del jengibre. Ya, qué lindo. Entonces tú le coges, la aplastas, te pones en el cabello y es como haberte puesto un acondicionador. Entonces crece, es muy invasiva. Donde le siembres ya te comienza a crecer y mata todo. O sea, es muy, muy agresiva. Y a pesar de que le gustan los colibríes, a los otros animalitos, en el medio ambiente es muy agresiva. Mata a otras plantas. Ya. Entonces al final la niña falleció. Falleció y dije, bueno, la mamá no estaba tanto buscando la cura. Estaba más pegada al tratamiento químico. Entonces, lamentablemente ya hasta ahí llegó. He conocido otras personas que dicen, a ver, no, voy a buscar el rábano negro, voy a buscar esta planta, esta otra planta, el lechero africano. Y hay un montón de plantas que me han ido preguntando. También creo que es algo también por la que he ido aprendiendo de más plantas. Y al final estas personas se salvan. Y ahí vamos.
Y ahí, en esta parte de la cocina, la idea nuestra es que puedan ir a los talleres, aprender a cocinar, a aprender a conocer estas plantas. La idea es que puedan ir a este restaurante. Está en la vía a Quevedo, en La Bomba. Está en los bajos del sindicato de choferes. Fantástico. Oye, Néstor, y ya para ir cerrando de esta conversa de punks, me habías comentado que estabas ofreciendo tours también, o como algo de guianza turística. ¿Está dentro de tus servicios? Cuéntanos un poquito. Sí, un poco la idea es, como somos varias fincas, tenemos ya un paquete armado para las personas que quieran conocer de todo lo que hemos contado. Hay 4 fincas. Una finca está especializada en árboles. Entonces ahí tienes árboles sembrados chiquitos recién, pero ellos llegan a ser adultos en 1000 años. Entonces puedes conocer estos árboles. Y es una finca grande y vas viendo deshidratados, liofilizados. Es interesante. Entonces llegas allá, de ahí vas a otra finca que es en cacao. Entonces tienes coberturas de cómo matar el musgo, cómo controlar monilla, las podas y la parte productiva del cacao para el chocolate. Y ahí tienes mi lugar, mi espacio, mi finca, donde estamos más en la parte de los punks, plantas alimenticias no convencionales, con algunas cosas raras, colores, aromas, fibras y algunas otras cositas. También tenemos lo que son las abejas, puedes conocer, tienes el río, hay unos peces entrenados, ya los conociste, ellos hacen un montón de cositas. También hay piedras para hacer actividades, hay actividades. Y ahí la casa, una casa de madera bonita en la que estás, va a estar también disponible para que se puedan quedar y puedan disfrutar del ambiente, el río, las plantas y el caso es todo de la agricultura, ¿no? O agricultura orgánica que puedas conocer. Si de pronto hay agricultores dentro de los radioescuchas que quieran venir, conocer, aprender, se pueden quedar y conocer estas especies. Algunas alternativas también de producción, cómo producir en bosque, diferentes modelos de maracuyá, trepadoras, tubérculos, etcétera, etcétera, para no alargarte tanto. Y la otra finca, estamos cerca, la vía a los bancos, y ahí hay más, por ejemplo, el caso de hortalizas. Hay un huerto comunitario, varias personas del lugar, entonces tienen más hortalizas, y la alimentación ahí es más vegetariana. Hay la fruta del pan, que tienen que probarlo, o sea, es muy interesante, un sabor muy agradable, y hay el jugo de caña. Y hay otras plantitas que tienen que venir a conocer. Fantástico, Néstor. Y por si acaso, ya como también me decías que puedes vender plantines y patitas de hijuelos de tus especies, ¿hay esa posibilidad? Sí, también vendemos de todas estas plantitas. Hay especies pequeñas que les podemos dar esquejes, semillas, plantas. Hay plantas nativas de las que más nos hemos estado especializando. Hay, por ejemplo, las esguarcias, que casi nadie le conoce, son para los murciélagos. Hay averroas, frutas del pan. Hay canela, frutas del chicle. Hay el zapote de perro, es una planta muy interesante también. Todos en el bosque se pelean, es un sabor muy agradable. Hay tahuas y hay flores comestibles, el caso de las tumbergias. Y hay algunas otras especies, podemos ahí entrar en contacto para no alargarnos en el tiempo. Muchísimas gracias, Nes, por todo lo que nos has compartido. Gracias por tu tiempo y tu generosidad al contarnos todo lo que sabes. ¿Dónde te pueden contactar las personas que nos están escuchando? Sí, muchas gracias por venir. Sabes que aquí es la casa de ustedes. Pueden venir cuando quieran, a la hora que quieran. Sí, igual las personas pueden venir, contactarnos, pueden quedarse, hospedarse. Hay áreas para carpa y la casa que les digo. Y en lo posterior vamos a ir construyendo, ¿no? Vamos a ir avisando en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Vivero Tierra Verde, en Facebook también como Vivero Tierra Verde, en YouTube. Y nuestras páginas así comerciales son las de Sano y Orgánico. Ahí van a encontrar un montón de información. Sanoyorgánico.com. Sanoyorgánico.com. Súper. Muchísimas gracias de nuevo y gracias a nuestros oyentes que nos acompañaron en esta entrevista. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.